A finales del pasado siglo estaba destinado como agregado aeronáutico en la Embajada de España en Portugal. Recibí un mensaje que me incorporara a la Comisión Hispanolusa de Fronteras, que se reúne alternativamente cada año en Madrid o en Lisboa. Ese año era en Lisboa, para tratar sobre los conflictos fronterizos entre ambos países. Comienza la reunión, el presidente de la delegación española toma la palabra y manifiesta: España no tiene nada nuevo que reiterar en todos los puntos ya manifestados en años anteriores. Toma la palabra el presidente de la delegación portuguesa y dice: Portugal no ten nada novo a acrescentar o que fue dicho en años anteriores. Quiere decir, la misma cosa, nada nuevo que decir. Ahí terminó la reunión, se firmaron las actas y ambas delegaciones, portuguesa y española, pues nos fuimos a comer en un tono de magnífica cordialidad, camaradería y amistad. ¿Qué problemas, qué conflictos fronterizos existen entre España y Portugal que representan tan poco conflicto? Tan poco conflicto que incluso si se pregunta a la mayoría de los ciudadanos portugueses o españoles, ni siquiera saben que oficialmente la totalidad de la frontera entre España y Portugal no está trazada. Hay unos puntos donde, como no se ponen de acuerdo ambos países, pues la frontera no está definida legalmente. Las fronteras normalmente se amojonan, es decir, se ponen unos mojones, unos hitos, pero hay una porción de muchos kilómetros donde no existen esos hitos, esos mojones, porque no se ponen de acuerdo España y Portugal de por dónde debe de ir la frontera. Vamos a ver en qué consisten esos conflictos. Portugal y España, como vecinos que son, pues tienen una larguísima historia de amor y rencillas durante siglos. La frontera terrestre entre España y Portugal mide 1.234 kilómetros. Es la frontera entre dos países de la Unión Europea más larga que existe. Esa frontera pues ha tenido todo tipo de cambios. A veces ha ido por un sitio, otras veces ha ido por otro, e incluso ha sido anulada porque Portugal y España fueron la misma monarquía durante 60 años. Diversos tratados, pues reiterativamente, ajustan y fijan la frontera entre España y Portugal. Empezamos en 1143 con el Tratado de Zamora, por el cual nace Portugal. Con un acuerdo se desgaja del Reino de León. Y es un tratado que firman Alfonso VII de León y Alfonso I de Portugal. Más adelante, en 1267, se produce el Tratado de Badajoz. ¿Por qué? Porque tanto el Reino de Portugal como los reinos cristianos pues van avanzando y quitando territorios a los musulmanes y tienen que ir haciendo tratados para ajustar la frontera. En ese contexto, pues se celebra el Tratado de Badajoz entre Alfonso X de Castilla y Alfonso III de Portugal. En 1297, el Tratado de Alcañices. Alcañices es una localidad de Zamora, donde ya empieza a haber disensiones con el tema de Olivenza. De ahí viene este asunto del siglo, a finales del siglo XIII. Este Tratado de Alcañices se firma entre el rey Fernando IV de Castilla, representado por su madre María de Molina, que era la reina regente, y el rey Dionisio I de Portugal.
Desde 1580 hasta 1640, un periodo de 60 años en que se unen ambas monarquías, portuguesa y española, bajo la corona de los Felipes. Los Felipes, que son en España Felipe II, Felipe III y Felipe IV, y en Portugal pasa como la hora es una hora menos, pues los Felipes son un número menos. Y en Portugal le llaman Felipe I, Felipe II y Felipe III. Los mismos reyes gobiernan sobre los dos reinos, España y Portugal. Esa unión termina con una guerra muy amable también. Algún día contaré algún capítulo interesante sobre ella. Y acaba definitivamente en 1668 con el Tratado de Lisboa. Y en Olivenza queda de parte de Portugal. Así llegamos a inicios del siglo XIX y hay una situación de una alianza entre Portugal e Inglaterra y por otra parte enemigos, una alianza entre Francia y España. Entonces, Francia y España insisten mucho a Portugal de que no den el uso de sus puertos a los británicos que atacan los barcos franceses y españoles. Portugal no cumple lo que había prometido de negar el uso de los puertos a la flota británica y se produce la llamada Guerra de las Naranjas en 1801. Y las tropas españolas, que entonces mandaba en España Godoy, invade Portugal. Es una guerra muy rápida, dura 18 días y se toman por parte de los españoles 18 poblaciones diferentes de la zona del Alentejo. Esa guerra rápida de 18 días termina con el Tratado de Badajoz y en ese tratado pues Portugal ya se compromete a no ceder el uso de los puertos a la flota británica, se compromete a pagar a España una indemnización por la guerra y España se compromete a devolver todas las poblaciones tomadas excepto Olivenza y lleva la frontera a donde actualmente se asienta, que es en el río Guadiana, pero se asienta extraoficialmente porque esa zona de Olivenza, aunque es desde entonces de posesión española, Portugal no reconoce la soberanía de España sobre esa zona. En 1815 se produce el Tratado de Viena, que cierra el complejo ciclo de las guerras napoleónicas en Europa, y en ese Tratado de Viena se recomienda, España no suscribe ese tratado, con lo cual España tampoco está obligada, pero ese Tratado de Viena de 1815 recomienda la devolución de Olivenza. 1821, todavía no existía Uruguay ni Brasil como estados independientes y las tropas portuguesas invaden y toman la zona de Misiones Orientales, que pertenecía a España, una zona importante de 90.000 kilómetros cuadrados. Y esa situación pues se ve truncada por la independencia de Uruguay en 1825 y la independencia de Brasil, con lo cual aquel tema queda sin resolver definitivamente entre España y Portugal. Pero claro, da más ánimos a España de no devolver Olivenza porque le acababan de quitar 90.000 kilómetros cuadrados de su territorio americano. Y así sigue avanzando la situación hasta el día de hoy. ¿Cuál es la situación de hoy? ¿Qué es el territorio de Olivenza? Pues es una zona de 750 kilómetros cuadrados. El municipio principal es Olivenza, por eso se llama así, y hay otro municipio que es Táliga. La situación actual es que España tiene la posesión del territorio, Portugal no reconoce esa posición, pero al mismo tiempo tampoco la reclama ni tampoco hace manifestación alguna de querer exigir la devolución de esa zona. Hay un par de sociedades en Portugal, que es el Grupo de Amigos de Olivenza y el Comité de Olivenza Portuguesa, grupos privados, no tienen ningún apoyo del gobierno portugués, se han unido en un solo grupo y de vez en cuando, y cada vez menos, pues hacen alguna reivindicación
de que Olivenza debe ser portuguesa. Es una zona actualmente en la Unión Europea, ha venido a paliar mucho cualquier posible conflicto. Es una zona denominada transfronteriza, tiene algunos planes, algunos acuerdos, algunas subvenciones por parte de la Unión Europea y pues se ha llegado a un convivio, dicen los portugueses, una amable convivencia. Entonces en la zona de Olivenza, los ciudadanos que han nacido allí y que sus padres también nacieron allí pueden optar por la doble nacionalidad, tienen pasaporte español y pasaporte portugués. Las calles suelen estar rotuladas en los dos idiomas, español y portugués. En el pueblo de Olivenza se da una misa en una parroquia en portugués y es una zona donde se vive sin conflictos. Por supuesto, como estamos en la Unión Europea, los dos países, no existe frontera, no existe aduana, los habitantes se desplazan indiferentemente por España y por Portugal, y es un conflicto fronterizo abierto, pero que no supone absolutamente ningún conflicto. Y vamos a ver el otro conflicto fronterizo entre España y Portugal. El segundo conflicto abierto entre España y Portugal son las islas salvajes. Bueno, llamarle islas es un acto de generosidad geográfica porque realmente son unos pequeñísimos islotes, tienen en conjunto 27 kilómetros cuadrados, absolutamente sin agua, absolutamente sin un árbol, ni absolutamente habitantes de forma tradicional, porque nadie ha podido sobrevivir en un islote en el Atlántico sin agua. Entonces ya fueron descubiertos por navegantes españoles que iban y venían de Canarias, una zona que ha pertenecido a España durante hace muchos siglos, pero como no tenían agua, pues nadie hizo ningún esfuerzo por reclamarlo. Durante siglos los barcos de pesca canarios han pescado en esas aguas, eso sí, porque son muy ricas en cuanto a pesca. En 1438, un navegante portugués, Diogo Gómez de Sintra, pues desembarca allí, claro, se va enseguida porque no hay agua, pero reclama la soberanía para Portugal. España no le presta atención al asunto porque siempre pensó que aquello era algo absolutamente estéril e inútil y no tenía ningún aprovechamiento. En 1881, España, para evitar peligros a la navegación por el Atlántico, propone a Portugal de manera conjunta que hagan un faro marítimo para alumbrar con su luz y salvar posibles accidentes a la navegación. Portugal no responde, vuelve a inquirir España de la construcción sobre el faro y Portugal responde diciendo que aquello de soberanía portuguesa y Portugal hará lo que le parezca bien. Y así llegamos hasta la Guerra Civil Española y en 1938, aprovechando que España está en guerra civil, Portugal pues plantea a la Comisión de Derecho Marítimo Internacional la soberanía sobre las islas salvajes. España está bastante entretenida con la guerra civil, ni siquiera comparece a la comisión falla a favor de Portugal y ahí queda el asunto hasta 1997, cuando España quiere entrar en la OTAN y para entrar en la OTAN los países pertenecientes a la OTAN tienen que estar de acuerdo con la entrada del nuevo país. Portugal ya estaba en la OTAN y entonces amenaza con vetar la entrada de España si España no reconoce la soberanía sobre las islas salvajes. España se ve forzada a reconocer la soberanía sobre las islas salvajes, pero incide en que no reconoce la soberanía sobre las aguas, solamente sobre el territorio terrestre de los islotes. Y a partir de ahí se produce lo realmente litigioso del asunto, porque la Convención sobre Derecho del Mar en 1982 establece que los países pueden reclamar
una zona económica exclusiva hasta 200 millas sobre el mar respecto a sus territorios. Pero eso sí, esta Convención sobre Derecho del Mar establece que para reclamar esa zona económica exclusiva de 200 millas, los territorios tienen que estar tradicionalmente habitados y que se realicen actividades de comercio, de pesca, algún tipo de actividad tradicionalmente durante tiempo. ¿Qué hace Portugal? Pues habita los islotes artificialmente, manda un pelotón de fusileros, que son la infantería de marina portuguesa, un pequeño grupo de hombres, los mantiene allí relevándolos cada 3 semanas porque no hay agua en los islotes, le tienen que llevar todo por barco y se producen algunas tensiones. Los pesqueros canarios siguen navegando y pescando por las aguas, se produce algún incidente con alguna patrullera portuguesa. A principios del siglo XXI también se produce un vuelo a baja cota de unos reactores españoles con protesta diplomática portuguesa y disculpas por la Embajada de España en Portugal. Y como ni Portugal ni España están interesados en tener problemas ni conflictos, Portugal ha declarado esa zona de las Islas Vírgenes un espacio protegido, una reserva natural, con lo cual ahuyenta el miedo de España porque hay posibilidad de que en la zona haya yacimientos petrolíferos y yacimientos de minería bastante valiosos, con lo cual se ha declarado espacio natural, se ha ahuyentado el problema de la explotación portuguesa de los recursos marinos y en ese estado están las cosas. Ni Portugal ni España quieren tener conflicto alguno con sus dos conflictos fronterizos, Olivenza y las Islas Salvajes. El conflicto es algo inherente al ser humano. Todos los seres humanos tenemos conflictos. Con la pareja, con el hijo, con el padre, con el vecino, con el socio, con el amigo. Todos hemos tenido conflictos en algún momento. Pero lo que resalta en el ser humano inteligente es la manera de resolver y sobrellevar sus conflictos. Hay personas que matan por un pequeño conflicto que nadie llega a entender cómo es posible aquello. Hay sociedades, hay naciones que entran en guerra por un pequeño conflicto fronterizo. Cuando yo estuve trabajando en la Embajada del Líbano, había discusiones y discusiones que duraban años sobre si la frontera del Líbano con Israel tenía que ir por aquí o medio metro más acá. Aquello eran discusiones interminables y tensiones, como vemos, pues con intercambio de municiones y guerra de vez en cuando. Las personas y las sociedades demuestran su inteligencia en la forma de sobrellevar sus conflictos. Y Portugal y España son un ejemplo magnífico de sociedades inteligentes que saben tener sus conflictos aparcados de forma que no supongan ningún conflicto entre las poblaciones. En el año 2019 me invitaron a dar una conferencia en Lisboa sobre este asunto, sobre los conflictos territoriales, conflictos fronterizos entre España y Portugal. Cuando se iba a celebrar la conferencia, momentos antes, alguien llegó y me dijo: Rafael, ten cuidado, que ha venido gente del grupo de amigos de Olivenza dispuestos a reivindicar y reclamar que Olivenza tiene que ser portugués. Yo enfoqué la conferencia insistiendo todo el tiempo en este punto. Los gobiernos inteligentes, las personas inteligentes, saben sobrellevar sus conflictos de un modo pacífico, de un modo que nadie resulte agredido ni física ni verbalmente. Y Portugal y España son el mejor ejemplo que puedo encontrar sobre resolución y sobrellevar sus conflictos de una manera inteligente. Seguir conectados al canal. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita para que os avise cuando hay un nuevo vídeo.